Venga, vamos a empezar. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una sesión más del curso La Jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hoy es martes 25 de julio, sesión número 35. La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada, el original. Hemos tomado el libro extraído de la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada de forma gratuita y semanalmente este estudiante lo ha convertido en diapositivas. Solamente los meses de julio y septiembre de 2018 hasta el presente año. Todos los sedientos de la tierra tienen ahora la oportunidad de beber, degustar en sus más místicas profundidades internas la frescura infinita de aquella agua de vida y de fortaleza, de amor y de equilibrio que debe calmar para siempre la sed de todo deseo, de todo conocimiento y aún de la propia redención. Que la sincera plegaria de todos los peregrinos de la tierra que intentan llegar a Dios sea pues este mantra en afirmativo que ha de consumar dentro de sus corazones la gloria de sus mejores sueños e ilusiones. Que la luz liberadora del Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Aquí finalizó la semana anterior la sesión número 34, la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. La vida es ciertamente bella allí. En aquel santuario de satisfacciones, hablábamos del Devachan, aquel santuario de satisfacciones y delicias que cada cual ha ido fabricando con el sutil material de sus más puros deseos e imaginaciones. Santuario de satisfacciones y delicias que cada cual ha ido fabricando con el sutil material de sus más puros deseos e imaginaciones. Tal es en realidad el cielo de los cristianos, concepto con el cual estamos desde niño familiarizados. Un destello del nirvana de los budistas, una pequeña aunque muy directa insinuación de aquel estado de liberación que deberá alcanzar el hombre como meta infinita de todas sus existencias temporales y para reflejar en su vida la gloria de Dios manifestada. Tal es la realidad del cielo de los cristianos, concepto con el cual estamos desde niños familiarizados, un destello del nirvana de los budistas, una pequeña, aunque muy directa insinuación de aquel estado de liberación que deberá alcanzar el hombre como meta infinita de todas sus existencias temporales y para reflejar en su vida la gloria de Dios manifestada. Aquí hay alguna pregunta porque vamos a un cambio de capítulo, Vamos a pasar al 10. ¿Alguna preguntita sobre esto del Devachan, lo que habíamos tocado antes de continuar? ¿No? Abro micrófonos. Si queréis hablar alguna pregunta del Devachan antes de continuar. No, yo pregunto no, pero sí que me gusta esto que pone aquí ahora al final, porque a mí me ha quedado un concepto como así, es un sitio agradable y que recuerda aquellas cosas que nos explicaban de pequeños, ¿no? Yo no sé Claro, decir. Es algo, es un sitio agradable, con tranquilidad, con paz, no sé. todo lo Eso que es lo uno que se me ha llevo. fabricado. Lo que uno Exactamente. se ha fabricado. Pues venga. Nada más. No tengo nada. ¿Y por qué las religiones tienen esta noción que coincide con el de Bachán? Porque es una forma de darnos una idea del tema. Tus mejores aspiraciones no caen en saco roto, de otra manera. Por lo tanto, convierte esas aspiraciones en realidades de conciencia. Te vas a sustraer a la influencia del karma entonces, con lo cual vas a reivindicar ese karma oculto que tenías. Aquel que no se hace preguntas, aquel que no piensa qué karma tiene, es una cosa instintiva.
Cuando uno tiene afirmación, autoafirmación, tiene conciencia, la pone en práctica, está insinuando a los demás a que desarrollen su aspecto intelectual, está trabajando en bien de la humanidad. Todo lo contrario es fomentar la conciencia instintiva, la conciencia de masa. Tal es en realidad el cielo de los cristianos, concepto con el cual estamos desde niños familiarizados. Un destello del nirvana de los budistas, una pequeña aunque muy directa insinuación de aquel estado de liberación que deberá alcanzar el ser humano como meta infinita de todas sus existencias temporales y para reflejar en su vida la gloria de Dios manifestada. Jesús, lo que pasa es que yo lo veo como me parece que ya se ha dicho, me parece, al menos yo lo veo así, como un sitio intermedio, tienes que ir avanzando, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué idea tenemos del avanzar nosotros? No puedes ¿Creéis que... quedarte A estancado en el ver, Devachan. escúchame. Cuando estemos ahí no vamos a saber dónde estamos, para empezar. No lo vamos a saber. Pero pues ya que lo hablamos, claro. Pero ¿quién tiene la potestad de conocerlo? Pues aquellos que lo han trascendido en cierta medida. Que no quiere decir que se vayan a sustraer de la experiencia, no. Pero una vez estemos ahí dentro, estamos viviendo nuestra propia ensoñación. Ya, esto lo Y entiendo. eso nos servirá como una especie de alimento interno para volver a encarnar. Claro, O sea, claro. está diseñado de esa manera. Por esto lo he dicho, ¿eh? Es una Claro. etapa intermedia que Sí, queda mucho por hacer. A medida que uno va avanzando en el estudio, se da cuenta que no es que le quede mucho, le queda algo infinito ya, por no ponerle otro nombre, porque no sabe, no se acaba. Y también va bien que tengamos la idea de que no se acaba, de que tenemos, así nos vamos a incentivar más para trabajar mucho más. Vale. Venga, quitamos micros. Capítulo 10. Retorno del alma a un nuevo nacimiento luego del proceso devachánico. Capítulo 10. Retorno del alma a un nuevo nacimiento luego del proceso devachánico. La encarnación del alma humana después del devachán. La encarnación del alma humana después de la experiencia en el devachán. Quienes hayan seguido atentamente el proceso devachánico y apreciado en una amplia medida sus características especiales de reposo del alma, después de un proceso activo de vida o ciclo de encarnación, le asaltará inmediatamente la pregunta de cuál es el proceso inmediato que sigue al de la vida devachánica. ¿Cuál es el proceso inmediato que sigue al de la vida devachánica? Lógicamente, y empleando de forma constante la analogía, debemos considerar, dice Vicente, que de la misma manera que a un proceso de actividad en el nivel que sea corresponde un periodo de reposo, a un periodo de reposo le corresponde asimismo un periodo de actividad. Por lo tanto, estar encarnados es un periodo de actividad para el alma, el hecho de estar encarnados. Veremos de qué manera se inicia para el alma humana el nuevo proceso de actividad una vez finalizado el ciclo devachánico. Veremos de qué manera inicia el alma humana el nuevo proceso de actividad finalizado el ciclo devachánico. Al comienzo se la ve sumergida en un sueño muy profundo, dentro del cual no es consciente de nada. Al comienzo se la ve sumergida en un sueño muy profundo, dentro del cual no es consciente de nada. Ojo, porque desde el punto de vista del alma, muchas encarnaciones han transcurrido así, muchas. La esfera devachánica se ha reducido hasta convertirse en una especie de aura envolvente, pero sin color y sin matices, es decir, sin deseos y sin sueños y por tanto sin fuerza alguna para realizarlos. La esfera devachánica, una vez salida de ese proceso, se va a encarnar, prácticamente se desvanece. Se convierte en una especie de aura envolvente, pero sin color y sin matiz, es decir, sin deseos y sin sueños y por tanto sin fuerza alguna para realizarlos. Por lo tanto, uno viene, da la impresión de que no tenga ningún objetivo que realizar. Viene como neutro. En ese estado se ve como paulatinamente y desde arriba
un hilo sutilísimo de luz proveniente del ángel solar va descendiendo hasta penetrar en el alma humana y despertando en el corazón místico de la misma el propósito superior o anhelo de vida. Qué hermoso. En ese estado se ve como de forma paulatina y desde arriba un hilo sutilísimo de luz proveniente del ángel solar desciende hasta penetrar en el alma humana y despertar en el corazón místico de la misma el propósito superior o anhelo de vida. Esto es lo que viene siempre, esta proyección del átomo átmico permanente, ese hilo de vida que va directamente al corazón y es lo primero que en el feto empieza a moverse. Por tanto, ya tenemos un alma que está deseando encarnar. En ese momento empieza el alma a ser nuevamente consciente de sí misma. Ha dejado de soñar por consumación de los deseos engendrados en una existencia anterior y empieza de nuevo a considerarse a sí misma tal como era antes del proceso devachánico, con lo cual esto es una recompensa a tanto estrés, entre comillas, a tanta actividad, es una recompensa, aunque estamos dormidos. Pero yo la pregunta que me formularía, cuando luego para el momento de las preguntas, ¿estamos despiertos en el día a día? Creo que no. Por lo tanto, esto nos indica lo que nos acontece. Dice, en ese momento el alma empieza a ser nuevamente consciente de sí misma. Ha dejado de soñar por consumación del deseo engendrado en una existencia anterior, lo ha agotado. Y empieza de nuevo a considerarse a sí misma tal como era antes del proceso devachánico. En almas muy puras, este recuerdo o conciencia de sí misma aparece con tanta nitidez que adquiere de forma automática y con conocimiento de causa la ordenación y dirección del nuevo estado. Su visión se orienta inmediatamente hacia el ángel solar y de sus labios inmortales surgen nuevamente las palabras mágicas que son la esencia de todo sacrificio solar o cósmico. Hágase tu voluntad. Su visión se orienta inmediatamente hacia el ángel solar y de sus labios inmortales surgen nuevamente las palabras mágicas que son la esencia de todo sacrificio solar o cósmico. Hágase tu voluntad. En almas muy puras, este recuerdo o conciencia de sí misma aparece con tanta nitidez que adquiere de forma automática y con conocimiento de causa la ordenación y dirección del nuevo estado. Su visión se orienta de forma inmediata hacia el ángel solar y de sus labios inmortales surgen nuevamente las palabras mágicas que son la esencia de todo sacrificio solar o cósmico. Hágase tu voluntad. El ángel solar, que guarda en memoria infinita el recuerdo de todas las existencias anteriores del alma, a la que arropa, protege y vivifica, sabe desde siempre cuál ha de ser el nuevo destino. Fíjateos qué cosa más hermosa, qué trabajo le hemos dado a este ser, qué trabajo le hemos dado, madre mía. Las condiciones ambientales, la calidad del mecanismo que deberá ser empleado, el país donde deberá nacer, la posición social, están muy claramente diseñadas en el nuevo destino que el ángel solar ha proyectado para el alma del hombre. Condiciones ambientales, calidad del mecanismo de respuesta de los cuerpos a utilizar, el país donde vamos a nacer, la posición social, todo esto está muy claramente diseñado en el nuevo destino que el ángel solar, en conjunción con los señores del karma, ha proyectado para el alma del hombre. Aquí no lo dice, pero es un trabajo que se realiza el ángel solar con los ángeles del karma. Se buscan las mejores condiciones. Luego no nos quejemos de lo que tenemos cada uno, de la lotería que nos tocó. Y digo lotería porque realmente es una lotería. Tal como se puede leer en los libros secretos de la Logia Blanca, el ángel solar ve el fin desde el principio y esta verdad se aplica no solo a un nuevo nacimiento o etapa de encarnación. El ángel solar ve el fin desde el principio y esta verdad se aplica no solo a un nuevo nacimiento o etapa de encarnación. Venga, abro micrófonos y podemos explayarnos. Va. Venga, que ya tenéis para la siguiente encarnación planificado algo, ¿verdad? Venga, hablad. Ha llegado el momento de hablar. Pero ¿cómo lo vamos a planificar? Lo planifica el ángel solar, ¿no? Por lo que dice Pero, a aquí, ver, ¿qué hace el ángel solar? En la coger etapa el de, átomo. en la etapa de Bachánica, ¿qué hacemos? Hacemos una rememoración de aquello que no tiró adelante. ¿No Sí, será que continuamente nosotros en el día a día
vamos configurando nuestra realidad y que lo más Sí. sutil de una encarnación va a ser la base para la siguiente. Sí, aquel pequeño avance que se puede hacer en una vida, supongo Es que muy poco, es, ¿eh? Es una cuestión ya, de pero es maquillaje y de el faro para vestuario. la siguiente, aparte de que Ujú, te lleves todo el karma claro, claro, que ya claro. tienes y que te has generado, ¿no? Ujú, Pero claro, es como una pequeña linternita, ¿no? Que ya ha visto 1 centímetro más allá. pues No sí. sé si será Lo mucho que pasa decir. que él lo ve desde el principio porque es una entidad que es lo más granado del primer sistema solar. Un ser de una evolución como puede ser una quinta, una sexta o séptima iniciación. Está ahí. Y Claro, decidió, formando parte del corazón del Sol, decidió hacerse cargo de un animal. Digo por mi caso particular. Entonces, claro, fijaos el trabajo que les hemos dado. ¿Qué trabajo le hemos claro, dado a esta entidad? pero que es muy curioso que es él el que ve desde el principio hasta el final. Claro, O sea, es en realidad es que es un guía él es un totalmente. guía, lo que pasa es que nosotros no somos el ángel solar. Entonces, Ya, gracias a pero la presencia del ángel solar, somos mónadas triádicas ya. diferenciadas. Y eso que has dicho de estamos despiertos en el día a día, despiertos te refieres al estar atentos y conscientes. Internamente, es que si estuviésemos atentos internamente, la circunstancia del día a día sería otra, o al menos sería mucho más llevadera, y tendría un antes y un después, y sería fácilmente previsible. Es más liviana también, Y ¿no? sería fácilmente previsible. Ya, 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 ya. Vale, vale. De todas maneras, tampoco podemos actuar de tener un pensamiento elevado, una forma mental para la próxima encarnación, porque a lo mejor eso tiene demasiado egoísmo por nuestra parte. Sí, no, mejor vamos haciendo. Vamos Vamos haciendo. haciendo, exacto. Venga, más preguntas, familia, que es muy divertido esto. O sea que por lo tanto el ángel solar se va cuando estamos en el Levachán y vuelve en otra encarnación. Claro, esa es la etapa de reposo. Eso es como el que se va a un balneario de vacaciones. Cuando muere la gente, ¿a dónde va? Va al astral, a encontrarse con los malos rollos que se ha dejado aquí. Así de claro. Eso es lo primero que toca, ventilarse eso. Por tanto, la cuestión emocional en el día a día deberíamos hacer lo posible para no dejar entuertos por resolver. Si hay que dar el brazo a torcer, pues mira, más valdría, ¿no? Más que nada para no encontrarnos con experiencias un poco raras en el otro lado. Y ahí habrá una muerte cuando llegue el momento. Y después habrá otra a nivel mental. Teniendo en cuenta que la etapa mental, nosotros tampoco estamos tan desarrollados mentalmente, va a ser más corta. Desde el punto de vista de la Tierra, allí dentro no hay percepción del tiempo, ¿eh? No la hay. Y luego tendremos ese reducto del plano mental donde vamos a estar en una especie de balneario pránico, que nos van a dar algo muy, muy sutil. El prana más refinado mental nos va a servir que para refrescarnos, ¿no? Para olvidarnos aparentemente de todo y luego recuperar toda la memoria. Cuando nos despierten. Es decir, es como una hibernación. Esas películas de ciencia ficción que los astronautas los envían hibernados y aparecen 200 años después o lo que sea, o 1000 años. Hoy por hoy ciencia ficción, todo, fantasía. Pero es una forma de hablar de esta entidad. Hemos pasado tantas veces por esa experiencia que evidentemente no lo recordamos, más que nada por no alterar la evolución. De todas formas, cuando se alcance la cuarta, todo esto desaparece tal y como lo conocemos, ¿eh? Venga, más cosas, familia, que es muy bonito el tema, ¿eh? A ver, yo más o menos lo entiendo dentro de mi capacidad, claro. Hay una cosa que a veces me cuesta, que es el libre albedrío. En cierta manera también existe, ¿no? Yo no creo en eso. El libre albedrío es ¿No? característica de la mónada. Nosotros no tenemos libre albedrío. Entonces, Decimos, te digo porque, mira, decimos, no es que el ser humano decide lo que quiere hacer. no, esto tampoco, pero hay momentos. Básicamente, el ser humano no decide nada porque es víctima del deseo o de la Ujú. aspiración. Hay que transmutar, hay que ser un iniciado, es decir, responder a la mónada de una percepción o un porcentaje elevado para sustraerse de la influencia de la materia y sobre todo conocer la causa. El objetivo no es avanzar espiritualmente, es conocer la causa.
¿Por qué el ángel solar conoce el final desde el principio? Porque conoce la evolución de ese alma, de ese punto neutro, creado con su presencia, y evidentemente sabe de dónde viene y hacia dónde se encamina y por todas las vicisitudes que ha transcurrido. Por lo tanto, sí que sabe cuál es el siguiente paso a dar. Nosotros no. Vamos, yo no lo sé. Teniendo en cuenta que, además, es que esto es muy, muy divertido porque una vez puede haber encarnado aquí, en este territorio donde estamos, pero ¿y si desencarnamos y 30 años, depende de cada uno de la evolución que tenga, aparecemos en otra parte del mundo? ¿Mm? Sí que vamos a encarnar en un lugar donde hay un grupo de almas que es similar a nosotros. Eso siempre es así, ¿eh? Y seguramente con el tiempo nos acabaremos encontrando con la verdadera familia espiritual. A medida que pasa el tiempo, aumenta el compromiso, el tiempo se reduce, se tarda menos en descubrirlo. Supeditado, claro está, a que lo pongas en práctica. Si no, generarás karma. No olvidemos que como almas anhelamos encarnar para adquirir experiencia. Como almas. La personalidad es la que dice yo no vuelvo, no quiero volver, me iré un día, me moriré y no quiero volver. Pero es que no vas a volver con esta personalidad que te da este enfoque. Vas a volver neutro, lo que pasa que poco a poco, tanto el entorno como el karma tuyo, es decir, lo que llevabas acumulado, se va a manifestar. ¿Más preguntas, familia? Gloria, las demás. Sí, Jesús, aquí dice, bueno, hemos leído antes que desde el ángel solar desciende un hilo muy fino hacia el alma, Sutradma. el Sutradma, y entonces el alma ya es consciente de ella misma y Pero eso es puede, de porque alguna forma, ha vivido el proceso ese. Es lo digamos mismo que despierta, por analogía, es lo mismo que sí, hay un hilo que conecta, ese hilo se rompe y el cuerpo físico empieza a destruirse, ¿verdad que sí? sí, Conecta sí, al corazón, pom, 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 pom. Evidentemente ahí está el propósito monádico. Se vuelve a activar precisamente qué sucede cuando un espermatozoide rompe la membrana y prácticamente va directamente a un óvulo. ¿Mm? Es el que lleva el propósito. El sí. aspecto voluntad lo lleva, está ahí, está ahí. Pues mira, ¿mm? Han estado viéndolo, han estado Vale, pero viéndolo. entonces, ¿a qué te refieres? Han visto cómo acontece esto. Se conoce los padres antes de nacer, pero Ah, se vale, vale. conoce el aspecto superior. Yo no me creo que el detalle entre, Claro, creo yo. eso ocurre cuando el alma que ya está despierta, que ya está conectada con el hilo del ángel solar, ya Claro, empieza a es buscar que esto es un su proceso. sitio y su nuevo Bueno, trabajo, por decirlo así. eso ya está configurado por los señores del karma. O sea, Ya, ahí pero el alma interviene, también toma sí, también, porque le toca, interviene. a ver, como alma, quien lo sabe realmente es el ángel solar. El Ajá, ángel solar te está controlando hasta que tú empiezas a despertar. Cuando empiezas a despertar eres tú, porque que recuperas toda la memoria, pero recuperas a nivel arquetípico. Aquí abajo no, ¿eh? Piensa que aquí tendríamos que lanzar ya, otro ya, hilo hacia ya. abajo y eso es un proceso que dura muchísimo tiempo, si es que se consigue realizar, porque no todo el mundo conoce su vida anterior, por ejemplo. Pero para nada. Ujú. Incluso dentro de esta hay gente que tiene lagunas. No es que el Alzheimer sea característica de personas mayores, es que hoy en día esa capacidad de perder la memoria, desde personas niños de 8 o 10 años hasta 50, 70 y todo el mundo está igual. Es decir, hay cantidad de gente que tiene auténticas lagunas. No que no me acuerde de un nombre o de un sitio en un momento dado, no, sino que estuvieron en un colegio estudiando unos años y te encuentras con alguno de ellos, ay, pues no me acuerdo. Ay, pues no me acuerdo en qué colegio estuve. A mí me pareció desde el principio que lo empezaba a observar como no creíble, pero luego pienso que he conocido a tantos y he tenido tantas referencias de que eso sucede que al final dice, pues debe de ser una pandemia que tenemos. Eso os ha pasado a vosotras también. Yo pensaba que era falta de atención cuando Es se olvidan las es cosas falta de porque, atención, es falta de atención, pero ¿qué motiva la falta de atención?
Pues que la vida que uno lleva no le gusta. Cuando uno se empieza, en lugar de mirar hacia afuera, a ver cómo puedo interactuar, se centra en sí mismo, se está apartando de la realidad. Pero en sí mismo a nivel egoísta, no a nivel de búsqueda interior. Eso es otro tema. ¿Por qué somos tan egoístas? Porque no queremos cambiar. ¿En qué sentido? Porque el cambio exige sacrificio. Y por alguna razón tenemos unos cuerpos etéricos como muy trastocados que solamente hablan anhelan reposo. Reposo, cuidado, porque no es activo, es pasivo lo que se busca. Y eso al final nos va a colapsar como civilización. Esa inercia, ese espejismo, ese malla del cuerpo etérico, que está más extendido de lo que se quiere reconocer, mucho más. Hay mucho espejismo de nivel emocional, pero a nivel de energía, en etérico, a nivel de malla, ocupa todo el planeta prácticamente. Por eso cuando ves a alguien que aplica la voluntad independientemente si cree en el alma o no cree que tanto da, y ves que continuamente se está superando, y dices, caramba, qué alegría, qué alegría. Alguien que está construyendo de manera sólida. ¿Algo más? Venga, familia, que no os calléis. Y como que el alma trabaja en grupo, a la hora de encarnar, supongo que también tiene que Sí, esperar pero a... el alma, no, eso ya está decidido. En periodos de ¿Así? 25 años, por lo tanto, con los seres que tú te vas a encarnar, que tú te vas te vas a llevar, vas a manejarte, hay una diferencia más o menos 25 años. Y si no, comprobad las amistades, compañeros de camino, la edad que nos llevamos es esa, 15, 20, 25, a veces un poco más, depende. Pero En generalmente porque... 25 años entran los padres, por ejemplo, podrían entrar No, los no, no, no. padres, Yo te estaba hablando ¿no? de la gente con la que te vas a relacionar. Pues eso otro es la parte karmática, la familia Ah, vale, karmática. La familia vale, vale. espiritual, tú ya te darás cuenta, más o menos 25 años de edad. Ujú, Los padres que te han tocado. Porque además hay un vínculo con ellos, los has escogido, pero evidentemente, ¿qué conciencia tienes de ella? Tú entras en un sitio, vale, mira, abres los ojos y ¿qué te encuentras? Bueno, igual te da por cerrarlos, no abrirlos más o ponerte a llorar como un descosido, ¿no? O niños que yo he visto desde días y se quedan mirando con una beatitud tremenda. Y luego otros críos que solamente llorar, llorar y llorar y revolverse en la cuna. Bueno, mira, cada uno es como es, ¿no? Pero hay críos que a mí me han llamado muchísimo la atención. Me he encontrado un niño que está quieto, mirando, le van a dar de comer y si a lo mejor hay otro hermano y la madre lo deja para después, no hace nada, se queda mirando, 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 mirando. Y sin embargo hay otros que, bueno, que no, que peor que un perrito pequeño, madre mía. Puf, no se está quieto, mm, no se está quieto. mm. Venga, más preguntitas. Bueno, vamos a continuar entonces. Sino que abarca la infinita serie de encarnaciones y periodos devachánicos del alma desde el proceso mismo de la individualización si somos de la Tierra, hace no 18, en el tibetano habla de 22 millones, hasta la consumación total del alma humana en el gran misterio de la quinta iniciación, en la que el ángel solar, liberado del peso de su deuda de amor y sacrificio, retorna al gran corazón del sol. ¡Qué maravilla! En la cuarta iniciación nos dice, niño, ahí te quedas, hemos acabado. Pero hasta que no se alcanza la quinta, no se consuma ese proceso. En definitiva, hay que olvidarse de que uno fue humano y hay que olvidarse también de la presencia del ángel solar. Qué curioso, ¿eh? Un maestro. Sino que abarca infinita serie de encarnaciones y periodos devachánicos del alma, desde el proceso mismo de la individualización. Imaginemos que alguno sea de la cadena lunar, pues fijaos cuánto tiempo hace que esta entidad está con nosotros. Madre mía. Consumación total del alma humana en el gran misterio de la quinta iniciación, en la que el ángel solar, liberado del peso de su juramento de amor y sacrificio, retorna al gran corazón del sol. Qué bonito. Hemos de hacer lo posible para liberar de esclavitud al gran padrino. El proyecto de una nueva vida o de una nueva encarnación
presupone para el alma humana salir de un sueño y enfrentar una realidad, la realidad de sí misma frente a un nuevo orden de cosas y de situaciones. La realidad de sí misma frente a un nuevo estado de cosas, nuevas situaciones, nuevo orden de cosas, etc. Salir de un sueño y enfrentar la cruda realidad, realidad de sí misma frente a un nuevo orden de cosas y de situaciones. Es curioso cómo hemos perdido aquella inocencia, aquellas ganas de hacer cosas de pequeñitos. Poco a poco la mente se va formando, nos volvemos más hipócritas, más intencionados, y aquello se va perdiendo, se va diluyendo hasta que se recupera el tiempo que transcurre. Madre mía. Esto involucra un hecho muy importante: recobrar una conciencia de vehículos. Esta se realiza mediante la actividad de los átomos permanentes implicados en la historia de la vida del hombre. Esto involucra un hecho importante: recobrar conciencia de los cuerpos. Se realiza mediante la actividad de los átomos permanentes implicados en la historia de la vida del ser humano. Aquello que hicimos, aquellos vehículos que tuvimos según su calidad, lo que queda, la chispa que queda, la semilla, a través de esa se va a generar un nuevo cuerpo, a nivel físico-etérico, emocional y mental concreto. Y con eso vamos a tener que trabajar. Nos guste sí y no nos guste también. Son unos átomos especializadísimos y de cualidad misteriosa, cuya función es preservar, el recuerdo de todos los hechos y experiencias del alma a través de las edades. Átomos muy especializados y de cualidad misteriosa, cuya función es preservar el recuerdo de todos los hechos y experiencias del alma a través de las edades. En el ser humano existen ya, sea en potencia o en latencia, 6 átomos permanentes plenamente desarrollados, uno para cada vehículo de expresión, sean o no utilizados. 6 átomos permanentes tenemos todos, uno para cada vehículo de expresión, ya se use o no se use, que van desde el átomo permanente físico, alrededor del cual se crea el cuerpo correspondiente, hasta el átomo permanente átmico, que está conectado con la esencia monádica y guarda el secreto de la propia vida de Dios. Hasta el átomo permanente átmico, que está conectado con la esencia de la mónada y guarda el secreto de la propia vida de Dios. En el ser humano existen, ya sea en potencia o en latencia, 6 átomos permanentes, plenamente desarrollados, uno para cada vehículo de expresión, ya sean sí o no utilizados, que van desde el átomo permanente físico, alrededor del cual se crea el cuerpo correspondiente al físico, hasta el átomo permanente átmico, que conectado con la esencia monádica, guarda el secreto de la propia vida de Dios. Qué bonito. Pero a nosotros, de acuerdo con el presente estudio, solo nos interesan los átomos permanentes, los 3, que estructuran los vehículos físico, emocional y mental. Así que tendríamos átmico, búdico, manásico concreto, emocional y físico etérico, ¿no? Pero solamente utilizamos 3. Los otros están ahí. Comprenderán que los vehículos expresivos del hombre o el tabernáculo del Espíritu Santo, a que se refería el gran iniciado Pablo de Tarso, dependerá de la calidad de los recuerdos suministrados por los átomos permanentes que registran a escala individual. Comprenderán que los vehículos expresivos del hombre o tabernáculo del Espíritu Santo, a que se refería el gran iniciado Pablo de Tarso, dependerán de la calidad de los recuerdos suministrados por los átomos permanentes que registran a escala individual. La gran memoria acásica, eternamente viva de la naturaleza, pues de la misma manera que un alma humana se proyecta hacia el futuro por el recuerdo vivo de su pasado, un logo solar utiliza sus átomos permanentes o registros acásicos
con todo su universal contenido para la creación de un nuevo universo, al final del gran pralaya, que es el sueño devachánico del propio Dios. Siempre debe ser utilizada la ley de analogía. La gran memoria akáshica, eternamente viva de la naturaleza, pues de la misma manera que un alma humana se proyecta hacia el futuro, por el recuerdo vivo de su pasado, un logo solar utiliza sus átomos permanentes o registros akáshicos con todo su universal contenido para la creación de un nuevo universo, al final del gran pralaya, que es el sueño devachánico del propio Dios. Siempre debemos utilizar la analogía. Parece enjundioso. Luego en las preguntas hablamos. Daremos en esquema y a grandes rasgos el proceso de encarnación del alma humana. A. La atención concentrada del ángel solar. Atención concentrada del ángel solar. B. Conciencia más o menos despierta del alma humana después del proceso devachánico. Conciencia más o menos despierta del alma humana después del proceso devachánico. 3C. La calidad de los recuerdos suministrados por el átomo permanente. La calidad de los recuerdos suministrados por el alma, por el átomo permanente. D. Las condiciones ambientales, los tipos de cuerpos a utilizar y las situaciones que deberán ser enfrentadas y desarrolladas. E. Existe un factor o elemento primordial de carácter débico, del cual no se ha hablado suficientemente en los estudios esotéricos, que a nuestra consideración es de importancia trascendental y al cual deberemos hacer referencia. Venga, aquí hay preguntas. Lo de la última vez que empezamos a hablar, qué hay que anotar, qué hay que decir, qué es lo que nos parece mejor, qué nos parece peor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto del el factor elemento primordial de carácter débico, ¿qué quiere decir? El carácter débico, que son los ángeles que construyen los vehículos. Claro. Según la calidad que yo tenga en mis átomos permanentes, fruto de la anterior encarnación, así vendrá el tipo de ángel que me va a construir el vehículo. A mayor refinamiento del contenido del átomo permanente, mayor refinamiento del ángel constructor que va a posibilitar un nuevo vehículo. Que eso está directamente relacionado con la evolución de la propia alma, que es el morador interno de esos vehículos. Vale. Cuando dice calidad, que era después, calidad de los recuerdos suministrados por el átomo permanente. Claro. La calidad que se refiere a que se fue mucho más consciente en la vida anterior. Si uno y tiene recuerdo una vida conscientemente orientada, es decir, la mente funciona, evidentemente tiene capacidad de síntesis, no es aquello que está uno completamente deseando cosas y aquello es un lío. Si es un lío que te van a construir en la Digamos siguiente que vida, tiene algo más concreto ahí, más ¿no? aposentada la energía, mejor distribuida, más sintético. Un iniciado, el cuerpo que tomará, pues será mucho más sutil. ¿En qué sentido? Que estará mejor organizado. Claro, Las malas historias del día a día, el hacernos planes de hacer cosas y luego no hacerlas, nos cristaliza. Parece ser que cortocircuita las neuronas de otra manera. Sí, Es mejor que no nos propongamos nada. Esto ya se decía en la más remota antigüedad. Esto prácticamente viene de hace miles de años que se dijo esto. No sé si en Oriente o en Occidente. Por lo tanto, atengámonos que a la realidad. Estás donde estás. ¿Quieres cambiar? Cambia, pero no estés dándole cada día la vuelta. Esto me gusta, esto no me gusta, eso sí, esto no, cuando no tienes ninguna intención de movilizarte para cambiar. Ya, te entiendo. Si el género humano vive cristalizado por eso, por los anhelos que tiene y por la inconcreción de los mismos, no los manifiesta. Como no los manifiesta, se cristaliza y genera karma. Sí, sueña y imagina, pero Claro. no realiza. No realiza nada. Así, si uno realmente ha tenido una vida muy pródiga en el sentido de actividad y hecha con los 5 sentidos, o como que se dice, ha puesto el alma en todo, obviamente la memoria que se va a llevar va a ser mejor.
Es decir, Y será más tempranera, ¿no? en el También. sentido de que cuando se ha propuesto algo, algo lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque tiene un buen equipo. Por eso le van a construir algo parecido. Ah, Pero el que no, no. Dime, dime. Ya. No, me parece Vale. que estaba con... Aquí habla también de que esos átomos tan especiales tienen la función de preservar el recuerdo de los hechos y experiencias del alma a través de las edades, pero claro, luego nos hacen un reset y no recordamos Sí, nada. pero volvemos a lo de mismo. Si realmente estuviésemos una vida no todo el día 24 horas enfocado en la luz, en el sentido de que es una vida mínimamente centrada y ordenada, pero con una trascendencia en el sentido de buscar más allá de la apariencia, la memoria empieza a venir, ¿eh? A ver, el hecho de que tengamos algunos imágenes que vienen de vidas pasadas indican que eso se ha conseguido, en cierta medida. Lo mismo se puede pasar de alguien que haya sido que sea ingeniero o investigador, lleva vidas trabajando en eso. A fin de cuentas, como una persona piensa, así va a manifestarse, ¿eh? Por lo tanto, si uno se intenta acercar vía introspección a la esencia del alma, unas cuantas encarnaciones que va a conseguir, pues plasmarlo de forma objetiva. ¿Por qué el sexto rayo, por ejemplo, borda algunos ejemplos del sexto rayo, algunos ejemplares, algunos humanos, bordan perfectamente lo que significa el sexto rayo? Esa aspiración, ese idealismo. Es unos tipos suaves, una mirada así que se pierde en la lejanía neptuniana, a veces cuerpos muy atléticos. ¿Qué estás diciéndote? Ahora bien, si están con los pies en tierra, están cumpliendo con su objetivo. Y todo eso acompaña todo, totalmente. ¿Más preguntas? Venga, que es muy interesante. hay una página que dice, bueno, te leeré, salir de un sueño y enfrentar una realidad, la realidad de sí misma frente a un nuevo orden de cosas. Claro, porque es Pero la hasta que no se, encarnación. pero hasta que no se llega a este punto, no todas las almas despiertan del A sueño. ver, pero es que nosotros no tenemos idea de eso. Él está hablando de un tema muy elevado, de arriba en el Ya, plano mental. claro, Otra cosa es aquí encarnados lo que sucede. Esto es como en el tema del ascendente en la carta astral. Es el propósito del alma, siempre que se claro. manifieste. Mira, anda, así de claro, siempre que se manifieste, porque no siempre se va a manifestar. No, Claro. De no hecho, por porque esto se dice que estamos dormidos, ¿no? Porque de hecho no estamos hemos... dormidos en tanto y en cuanto no despertamos, en el sentido de Mm, que nos gusta la rutina, lo mm, repetitivo, nos quejamos y melta otra vez y más y más y más y más y más. mm, ujú. Y luego una costumbre bastante nefasta, ponerse a comer viendo la televisión, ¿no? Los debates y cosas de estas. Gente que se dice cosas, no debería ser así. Eso Ujú. sería una cuestión de higiene mental. Yo fui a una conferencia hace años de un señor que conocéis todos, que ya falleció hace unos años, y este señor nos dijo que no tenía televisión, que él tenía un Ya. piano, que Mm. tocaba el piano, ponían música, hablaban, etcétera, etcétera, en su familia. Es un señor muy, muy conocido, de verdad se ha dicho, muy conocido. Y un ejemplo claro bueno, de trabajo bien hecho, vaya. Pero tú lo veías a él y se le veía la majestad del quinto rayo y la bondad del quinto rayo, que de hecho estuvo activo en el movimiento de la izquierda hasta, bueno, prácticamente poco antes de desencarnar, un señor muy conocido. No digáis el nombre por aquí. ¿Alguna cosita más? ¿Sigo para adelante? Venga, A vamos ver, para una Sí, adelante. no, cosa, en esto de los... Ah, Gloria, di. no, quería comentar que hemos leído en la página esta 21 que dice que los 6 átomos que todos tenemos 6 átomos plenamente desarrollados. O digo, dice, Pero que no se tenemos o expresan, que no tendremos. se expresan. Tenemos, mira, átomo átmico permanente, búdico Sí, eso permanente y mm, mental permanente. Y luego tenemos, está dividido una parte inferior, que es el que trabajamos habitualmente, que es la mente concreta. El mundo emocional, mm, el emocional y el cuerpo y físico etérico. ya, pero Son me ha llamado esos. la atención que dice que están plenamente desarrollados. Pero no se expresan. Mm, Esto es como la constitución septenaria del hombre. Si pero no encontramos, se expresa. en realidad no hablamos de átomo físico permanente, en realidad es etérico, ¿eh? Es etérico.
Además, Ujú. este átomo, porque no tiene, sabes que la parte externa no tiene ningún sentido. Es la coraza que le han puesto a la trama etérica, nada más. No Sí, tiene ningún valor. habla del cuerpo físico, pero es etérico, ¿no? El átomo Es que el átomo es físico etérico, lo que pasa es que es como hay que etérico. explicarlo de tal manera que se entienda, hay que recurrir a eso. Ya, Yo porque el recuerdo, cuerpo no es un principio, pero ya no, lo no lo es. decimos. Yo recuerdo hace ya años haber gente que me preguntaba, pero ¿cómo es que no es un principio? ¿Cómo es que no existe? ¿Cómo es? No, porque lo que interesa es lo que está dentro. Claro, cuando hablamos de dentro, nadie se ocurre pensar en el campo energético, la trama energética, etérica, a través de la cual circula la energía, sino que en el mundo emocional, el mundo de no sé qué, esa idea vaga del amor, que muchas veces no se sabe si eso es deseo, si es sacro, si es plexo o si es lo que es, no se sabe lo que es. Cuando te dicen que es Sí. corazón, bueno, míralo bien porque tal vez no sea así, ¿eh? Tal vez no. Entonces, como Mm, el tema del Agni Yoga, que se habla muchas veces que sea Agni Yoga puro, y yo veo una sublimación de mundo emocional por el medio que no tiene nada que ver con el Agni Yoga, porque el Agni Yoga es puro fuego, es mental. ya. Me explico, Jesús, ¿no? pero Dime. dice, sí, bueno, es que dices que está desarrollado pero no se manifiesta. Y mi pregunta es, ¿se tiene que manifestar aquí en el plano físico o se tiene que manifestar en A sus ver, planos? Porque ahora no. volvemos a lo de siempre. ¿Tú eres Dime, consciente del átomo búdico permanente tuyo, de tu tríada espiritual? yo ¿Tú no soy eres, consciente de ningún átomo. pues entonces, tú tienes mente abstracta en la línea de trabajar una idea, un pensamiento abstracto? Quieres decir entonces que si es así, estás trabajando con la parte más densa de la mónada, que es precisamente el átomo manásico permanente. ¿Dónde estás realmente el vehículo nuestro, el vehículo causal? En esa zona. ¿Dónde está el ángel solar? El átomo Mm, permanente está en el primer subplano del mental, ¿verdad? del mental, sí, ¿Y superior, dónde sí. está? Está en el tercero, por definición, el alma. Pero ¿qué sucede cuando hay una iniciación? Pasa al segundo, al aspecto búdico. Ujú, ¿Dónde estamos sí, nosotros sí. en la periferia del arrabal? Bueno, Si se puede hablar lo que se quiera, pero que pensemos que eso está. Pero eso es como todo el mundo tiene amor. A ver, el átomo búdico permanente te dice que tenemos la energía porque la mónada la tiene, pero nosotros no la expresamos. ¿De qué sirve decir eso? Esto con lo que hemos visto del tema de los registros del acásico. Nosotros no accedemos, o lo que antes había preguntado, el libre albedrío. No estamos en esa tesitura todavía. vale, ahora Mientras lo he seamos entendido, ¿eh? Ya. esclavos de lo que es el cuaternario inferior como somos actualmente en la Tierra, ¿qué vamos a hablar de esas libertades y de esa capacidad de decisión? Si es mentira, no reflexionamos. Lo único que podemos hacer es, en lugar de tomar Coca-Cola, tomar Pepsi-Cola. En lugar de ir al McDonald's, al Burger King. ¿Me Sí, explico? pero Jesús, a veces en la vida nos encontramos con disyuntivas y a veces no son todas son tontas y tenemos que decidir. Entonces, esto Pues también mójate, es mójate, claro, o claro, por mójate, supuesto, porque mójate. esto nos habrá pasado a todos en un momento u otro. Mira, la única forma de saber si uno ha decidido es romper con lo conocido. Bueno, pero esto es una decisión que tenemos. Es que estamos en Leo, precisamente estamos en Leo. Y la afirmación es una cualidad que nos debe de acompañar en el camino. Y solamente aquel que la tiene se puede considerar dentro del sendero. El que no tiene afirmación y capacidad de gestionarse a sí mismo no está en el sendero. A ver, yo cuando he dicho libre albedrío me refería a que es que si no es así, no tenemos, no vamos cogiditos de la mano de nadie, tenemos que decidir en momentos No, tú determinados. dices no vamos de nadie, sin embargo somos esclavos de ideas, de Ya, bueno, ideologías. vale, pero que me refiero que tenemos que decir equivocados o no, pero hay momentos que uno tiene que decidir. ¿Es esto el libre albedrío? Por eso te lo Eso no preguntaba. es el libre albedrío. El libre albedrío es algo mucho más profundo. De todas maneras, esa es la primera etapa. Si lo Ujú, piensas así, es algo más. No hay ujú. posibilidad, no nos podemos decidir nada hasta que la intuición no esté desarrollada y no lo estará, hasta que no nos despersonalicemos totalmente, hasta que la mente no haya sido desarrollada, la mente superior, y podamos confiar en el resultado de la mente superior.
Pero claro, si tenemos una mente cámica de deseos tan poderosa y al final no distinguimos una emoción de un pensamiento, de una intuición, bueno, pues estamos como de costumbre en un mare magnum de situaciones muy difícil de sustraernos, muy difícil, una influencia muy, muy dura. Sí. Pero esto nos ha pasado en todas las encarnaciones, en todas, en mayor o menor medida. Ahora vemos las cosas mejor, ¿verdad? Porque llevamos unos años, etcétera. Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 10 años o menos, por circunstancias karmáticas, las facultades mentales empiezan a mermar? ¿Mm? Ujú. No lo Sí, sabemos. sí, claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, una Ven, cosita, una dime. cosa. Cuando pasamos de una encarnación a otra, ¿el ambiente más o menos se parece o hay unos saltos? A ver, todo Quiero es decir que nuevo. Lo para que los único, adultos sirva. escúchame, lo único que no es nuevo es la esencia. La esencia de los átomos es fruto de la anterior encarnación. Por lo tanto, te coloca en una circunstancia nueva, que tú te tendrás que adornar, tendrás que arreglarla y hacerla tuya. Hay gente que lo consigue y gente que no lo consigue. Hay gente que la vida todo le va de maravilla, parece que haya sido hecho, va como el anillo al dedo, y a otros que el anillo les queda muy grande o muy pequeño. Yo esto de gente que le vaya todo de maravilla tengo mis dudas, ¿eh? Mira, yo he conocido personas que a lo mejor el mundo esotérico no se acercaron en un momento y no le interesaba mucho, pero os tengo que decir que a mí me contagiaron cierto entusiasmo. Todo lo que se proponían lo conseguían, pero te tienes que proponer una cosa razonable, no tonterías. Eso de que voy a aprender inglés en un año, como que no. Como te vayas a Gran Bretaña, mm, nanay. ¿Me explico? Es decir, objetivos Sí, razonables. claro. Generalmente lo que nos proponemos nosotros, en el que mucha gente, incluso dentro de la espiritualidad, no es razonable, no tiene ningún sentido. Hay mucho interés en conocer la vida del pasado de los demás. ¿Pero para qué? Conoce la tuya, a ver qué sucede. No, la mía ya la conoce, ya la conozco. Yo en eso soy muy reacio, ¿eh? Si dicen que la vida de uno la conoce uno, entonces tendría que tener un silencio sepulcral de todo. Y no suele acontecer esto, ¿eh? No suele acontecer. Yo es que no entiendo qué curiosidad puede haber por la vida de nadie, que no tienen la To- suya. Pero bueno, y la gente que veía esos programas de Telecinco que ya los han quitado, alcahueteando la vida de los demás, a ver, ¿eso para qué? Bueno, Millones pero de es que esto es españoles, bazofia, no podemos ponernos en esta pues es situación. exactamente lo Esto es mismo, bazofia. bazofia, Esto es bazofia. superficial, completamente. Es Ya, pues eso superficial. Claro. es lo que hay. Otra cosa es que te metas con la vida de un pariente o de alguien, porque hizo esto, hizo lo otro. Yo siempre he creído una cosa en esto, ¿eh? Siempre he Ujú. creído una cosa. Hay tanta miseria humana que comparándome con el vecino, pues tampoco estoy tan mal porque él también tiene miseria humana. Siempre lo he visto así, ¿eh? O sea, es Eso una es, comparación, mira, eso es una comparación para no sentirte tan mal. escúchame, Así lo veo. mal de mucho, consuelo de tontos, ¿eh? Por lo tanto, por ahí no entremos, ¿eh? No. Todo el mundo está igual, vale, sí, de acuerdo, todo el mundo está igual, pero tampoco eso nos puede nos puede dar una idea de lo difícil que es evolucionar, lo complejo que es y que más o menos todos tenemos, pero no todo el mundo tendrá la tenacidad de tirar adelante. Pensemos que si tú vives 70 años, 80, a lo mejor tienes 10 años como mucho, según la edad y las circunstancias, de poder encontrar un espacio para ti. Es muy importante desde jóvenes que nos planteemos una forma mental, la creamos, en el sentido de buscar un espacio para nosotros, un espacio en la conciencia. Si esto se hace, con los años encontraremos el tiempo para meditar, para reflexionar, para estudiar. Hay gente que no se lo plantea Pero es que, y fluye, pero ¿qué significa fluir? Que no tendrás ese guión interno, no lo vas a cumplir. pero es que ir por el mundo sin reflexionar, no sé, yo no sé cómo se hace ir por el mundo sin reflexionar. Nos pueden dar las votaciones que tuvimos aquí el domingo, eso de no reflexionar, ¿eh? Pero otra cosa buena, ¿no? Pero la reflexión lo único que te dice es que tienes que separar la paja del grano. Si lo importante de la mente es separar la paja del grano. En la práctica, la gente confunde una cosa por la otra.
Y ya en el tema de los medios de comunicación ya es lo que no está visto. Pues Y hay lo cosas que no se tienen que ver, que no se es tienen que que, ver, pero son lo que malas. lo que hemos visto en las últimas décadas, ya tenemos una edad que tenemos memoria, es que lo que antes se entendía hace 20 años o 30 o 40 ahora no se entiende. Ahora no se entiende. No, no se entiende. Me explicaban no hace mucho el tema de los pronombres. Pues hay gente que no los entiende y repite exactamente lo mismo. Todo. ¿Mm? Y quien dice eso, pues dice otras cosas iguales. Mira, es como cuando yo iba a la escuela, tú no podías decir 0,25 céntimos. Es decir, 25 céntimos, que en aquel momento existía. ¿Por qué se dice ahora en el euro? Porque la gente no lo entiende. Es así, no lo entienden. No lo entienden. Bueno, pero ha habido una intención a propósito de que la gente vaya para atrás, ¿eh? Mira, Esto no nos yo olvidemos. sobre eso tengo Si mi tú caes personal en esto, pues opinión, caes. pero escúchame, yo tengo mi propia teoría, ¿eh? Uno, uno puede, le puede gustar la mierda, hablando en plata. Te lo digo claramente, la porquería, la inmundicia. Digo que no. Pero uno si se decide exclusivamente a alimentarse de eso, es por su propia responsabilidad, nada más. Eso de que existe un poder, sí que existe, pero el poder del Estado o de la parte oscura, a no ser que sea un mago muy poderoso y tranquilos que no tenemos evolución para que se interese en nosotros, podemos sustraernos a esa influencia si queremos. Ahora bien, yo no puedo hacer nada, pobre de mí, los demás también lo hacen, no quiero llamar la atención. Bueno, pues no hablemos más, hablemos más. Ahí se demostraría el libre albedrío. Es decir, cuando todo el mundo come de esa porquería y yo no la como, quiere decir que tu albedrío ya está manifestado, tu voluntad. En la mayoría de los casos no aparece. Bueno, y además hay una cosa, ¿eh? Yo esto sí que lo he observado. Cuando yo era joven, y ahora que miro a la gente joven de ahora, pues sí, la mayoría de la gente joven entonces y ahora seguía un camino trillado, 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 diferente de ambiente y de todo, lo que sea. Y luego había un sector de la juventud entonces y ahora que valía la pena y valía un potosí, porque ahora también hay gente muy Sí que la hay, preparada sí que la y hay. que vale en potosí. Y entonces también, pero siempre es minoritaria, esa gente es minoritaria, es así. Antes de que Pero se suelte la... ¿Eh? estos son los que tiran de la humanidad, ¿eh? Son los Bueno, únicos que claro, tiran de eso la ya lo humanidad. Lo otro sabemos. es Siempre masa. que Bueno, alguien rompe venga. cadenas, claro. Venga, vamos a empezar, vamos a cortar que la luz, Que la el luz, amor y el el amor, poder poder, restablezcan el plan de Dios en en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Cortaremos y volveremos otra vez a abrir, ¿eh?